Por Kibernus en el marco de Empoderadas Mujeres que Inspiran, la Organización de Líderes de América y condecorada con la Medalla al Mérito de la Fundación Soprano Fanny Leiva. Ella acompaña a líderes en la creación de propuestas estratégicas para la toma de decisiones. Tiene un enfoque de liderazgo, mensaje, visibilidad, propósito y responsabilidad para ayudar a las personas a dejar de ocupar un lugar decorativo y empezar a liderar con su voz propia. Es conferencista, escritora y doctora, fundadora del movimiento Yo Soy la Primera Dama. Bueno, pues doctora, muchas gracias, maestra, por aceptar la invitación. Pues ahora sí que le doy el uso de la voz a usted y pues es bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Raiza. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias por los aplausos. Qué bonito recibimiento. Yo también estoy muy, muy contenta y les quiero compartir porque de verdad que ustedes son mi esperanza. Son mi esperanza y no del futuro, sino de este presente, porque los necesitamos de verdad. Cada vez veo más apatía, cada vez veo más, obviamente, desilusión hacia el tema público y necesitamos a líderes como ustedes que estén incidiendo en la toma de decisiones, que se involucren en los problemas públicos, que estén ahí, ahora sí que jugando en la cancha, y esos son ustedes, y de verdad no saben cuánto les agradezco a mi nombre y a nombre de México, porque de verdad que los necesitamos. Ando un poco mal de la voz, le decía a Raiza que ya voy casi para un mes y una disculpa si de repente se me cierra la garganta, pero bueno, aquí estamos. Gracias por la presentación de invitación, Raiza. Y bueno, pues vamos a darle. A mí, como ya escucharon, el tema del liderazgo me apasiona, yo lo meto hasta en la sopa porque eso es algo que necesitamos siempre. Y eso es algo que yo les pido que siempre generen, que siempre formen líderes. Los líderes, hay una frase que me encanta, que creo que está al final de la presentación, pero es de Tom Peters, dice que los líderes no crean seguidores, crean más líderes. Y por eso estamos aquí, porque ustedes son líderes y tienen que llevarse varias herramientas que yo les quiero compartir desde mi formación y desde básicamente lo que fue no tengo doctorado, me han ofrecido muchos doctorados honoris causa, soy maestra en políticas públicas, pero básicamente yo digo que mi doctorado fue en el DIF municipal, pues estudié en la Ibero la maestría, estudié Relaciones Internacionales en la UAP, con terminal en políticas públicas, y ahorita les contaré una historia personal que seguramente tal vez si me vieron en la Cámara de Diputados la escucharon, pero bueno, quiero contarles que he hecho esta presentación para varios grupos de líderes, sobre todo para funcionarios que van a entrar en funciones, y quise un poco replicarla y aterrizarla para ustedes. Y quiero preguntarles, quiero hacerlos participar, no quiero que esto sea un monólogo para nada. También si alguien quiere de repente abrir el micrófono y demás, lo puede hacer, levanten su manita. Pero bueno, quiero que me pongan en el chat cómo se imaginan esa casa de sus sueños, esa casa en la que les encantaría vivir. Podría ser, no sé, tal vez en la montaña, en la playa, en el bosque. ¿Cómo sería? Tal vez junto a un lago. Cuéntenme, ¿cómo sería esa casa? ¿Dónde estaría? ¿Cómo se la imaginan? Dense así unos segundos para cerrar sus ojos y verse en esa casa. En un lugar con mucha nieve, wow. Algunos sí somos de frío, pero no llego a tanto. Gracias, Michelle. En la playa, en una cabaña pequeña, pequeña y acogedora en un cercano de la ciudad. Sería una playa, en un valle. Wow, ok, me encanta, me encanta. Gracias. En un bosque cerca de un arroyo, sí. Yo tengo una así también en mi mente. Grande en una zona céntrica de la ciudad. Con un patio gigante para mis mascotas. Ay, qué padre. Ok. Y bueno, una de las principales características que debemos tener como líderes es justamente esta, la de la visión. La visión es cómo ves, cómo tú te ves y cómo ves el lugar
en el que vives, en el que habitas, en el que puedes ejercer tu liderazgo a futuro. Entonces, nuevamente quiero que ahora ustedes también se vean cómo se ven en, no sé, en 5 años, en 10 años. Eh, y se los pregunto porque me encanta esta frase, también siempre la pongo, se las voy a leer. Una acción sin visión carece de sentido. Una visión sin acción es un sueño, pero una visión con acción puede cambiar el mundo. Y yo sé que ustedes están aquí porque quieren cambiar el mundo, ¿a poco no? Díganme que sí, por favor. Por supuesto. Y yo sé que están aquí por eso. Entonces, cuando tenemos esa visión, dejamos de crear cosas para corto plazo. Podemos empezar a planear cosas a mediano plazo y a largo plazo. Y por eso los países primermundistas es que tienen un desarrollo brutal a comparación de otros que estamos en menor desarrollo, ¿verdad? Porque justamente los que toman decisiones tienen esa visión. Ahora quiero que vayan hacia ustedes. Tengo entendido que muchos de ustedes están interesados en la política, pero que tal vez algunos siguen estudiando, algunos tal vez ya terminaron, algunos sí tienen, obviamente tienen aspiraciones, ¿no? Entonces, compártanme ahí también en el chat, bueno, no su nombre, yo aquí los puedo leer, pero ¿cómo se verían en tal vez 5 años, 10 años, 15 años? ¿Qué área les gustaría ocupar? ¿Qué cargo les gustaría tener? ¿Cuál es su causa? Esta pregunta es también para que ustedes tengan claridad de qué es, cómo poder llegar a ese lugar. Ajá. ¿Cómo pueden ustedes trabajar para poder llegar a ese lugar, a esa área que tanto les encanta y trabajar por su causa? Porque eso es lo más importante. Entonces, a ver, compártanme ahí en el chat cuando menos su causa, si es que no nos quieren revelar que quieren ser diputados, regidores, presidentes municipales, porque yo ya los vi. Yo ya los vi en los curules más importantes de México. Pero ¿cuál es su causa? Cuéntenme. Puede ser el medio ambiente, pueden ser los animales, puede ser la asistencia social, el derecho a la ciudad. Wow, qué interesante y qué importante. La seguridad pública y la impartición de justicia. Ok. ¿Qué más? ¿Ya se vieron? ¿Ya se vieron tomando decisiones? Alberto, tienes una fundación. ¡Ay, qué padre! Padrísimo. Me imagino como alguien que ha facilitado el camino de las infancias y adolescencias en mi estado, que no se limiten, pero también como un puesto en la y otro organismo internacional. ¡Guau, Kitsia, me encanta! Felicidades. Ya te vi. Luis Alberto, el derecho de todos a un trabajo digno sin importar su edad. Súper, súper válido. Y ahorita les voy a contar también una breve historia de cuando era muy joven, como ustedes. Las causas sociales, las infancias y las juventudes, la protección del medio ambiente. Gracias, Michelle. Derechos humanos, causas sociales, ayuda a las mujeres, empezando siendo delegada de mi comunidad y posteriormente en un cargo público que me dé más posibilidad de ayudar a mayor escala. Me encanta. Y voy a hacer una pausa para contarles en minutos. Dice Alberto, me gustaría bastante ayudar a las zonas rurales que pierden cada vez más jóvenes por falta de oportunidades. Ok. Bueno, les quiero platicar, y esto que decían del trabajo a las juventudes, de esto que hablamos de la participación de ustedes como líderes. Quiero contarles un poquito de mi historia, porque cuando estudié Relaciones Internacionales, pues la verdad es que siempre he sido como muy, muy ñoña. No la más estudiosa, honestamente,
pero siempre desde niña he sido muy hiperactiva. O sea, estudiaba piano en el conservatorio. Mi mamá, no sé cómo le hacía porque ella era auditora del Seguro Social. Y salía yo de la primaria, ella salía de trabajar, salía corriendo por mí después de comer, me llevaba al conservatorio y había días que salía ya pues un poquito más grande, como a las 9 de la noche del conservatorio. Estudié música, estudié el piano y bueno, en la licenciatura yo daba conciertos, era la coordinadora de la revista La Facultad, también estudiaba francés, estaba estudiando relaciones internacionales y tenía un maestro que era doctor en medio ambiente y trabajaba en Volkswagen. Entonces, un día me dijo, Rocío, me invitaron a ser consejero ciudadano del Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Puebla. Pero honestamente, mis tiempos no me dan, yo tengo que salir corriendo de aquí a regresar a la Volkswagen y necesito un suplente. Y pensé en ti para que tú estuvieras como que en mi nombre. Wow, para mí fue un gran honor porque pues de entre tantos estudiantes me había seleccionado a mí, ¿saben? Y para mí fue como, ay, qué emoción, qué responsabilidad y fue así como, wow. Obviamente acepté y no les voy a mentir, el primer día que llegué, obviamente muy bien arreglada, ¿no? A mis 20 años, les digo, ya daba conciertos de piano, entonces estaba como muy acostumbrada a ser como muy formal y demás. Entonces llego a ese consejo ciudadano en el que yo me sentía ya muy importante, ocupo un lugar y me encuentro con que la mayoría, uno son hombres, la mayoría son ingenieros, con sus botas, con sus sombreros, ya saben, obviamente muchísimo más grandes que yo, y empezaron a hablar de temas que yo no tenía ni idea, así pero ni idea, de lixiviados, que si la planta de Chiltepeque, que si la planta de tratamiento, que si el relleno sanitario, que si bla, 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 que si la NOM, bla, 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 bla. Yo no tenía idea de nada de lo que estaban hablando. Me sentí tan pequeña, tan minimizada, tan avergonzada, incluso de decir, sin ¿qué hago aquí? ¿No? Tal vez este no es mi lugar, pero dije, no, si ya dije que sí, voy a asumir la responsabilidad con todo y esto no me va a volver a pasar. Cada vez que teníamos esas sesiones, yo pedía con antelación el orden del día para saber qué temas íbamos a tratar, qué funcionarios iban a ir, em, empaparme muchísimo más, ¿no? Y tomar el micrófono, así estuviera temblando de los nervios, así dijera unas hartas tonterías, que obviamente ya no lo hacía porque me empecé a preparar muchísimo para hacerlo, pero dije, esto me va a retar y me va a hacer crecer, ¿saben? Y así lo hice cada sesión yo tomaba la palabra, obviamente me preparaba, tomaba la palabra, hacía alguna aportación, alguna participación, y la realidad es que me hice muy amiga de la mayoría, de muchos ingenieros, de muchos funcionarios también. Y bueno, pues al final yo era como la más pequeña, ¿no? De las pocas mujeres, y yo lo que no quería era sentir que nada más iba a ir a sentarme a un lugar, ¿no? Para suplir a alguien, sino que yo tenía que también con mucha responsabilidad participar. Cuando lanzan una convocatoria para ser vocal de la Comisión de Ecología, lo que significa ser ahora asesora de los regidores de la comisión, o sea, de medio ambiente, por supuesto que dije, yo tengo que estar ahí. Fue algo que dije, tengo que estar ahí, voy a mandar mis papeles, mi CV, que pues era, pues la verdad, muy, muy pobre porque estaba todavía en la licenciatura, y una carta de motivos y todo lo que me pidieron, ¿no? Cuando llego a esa entrevista, pues me abren la puerta y hay una sala, es la sala de los regidores. Es una sala muy bonita en un edificio de Puebla muy antiguo, con una mesa, ya saben, enorme, de madera y los regidores, que eran, me parece que 6. Y bueno, me abren la puerta y hay un señor
bastante imponente, grande, digamos, de edad, también grande, corpulento. Y, y bueno, se me queda viendo, me barre, literalmente me barrió, y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y a mí como que me choqueó en ese momento la pregunta, porque dije, ¿cómo que qué hago aquí, no? Y me dijo, tú ni siquiera has terminado la licenciatura. ¿Qué puedes saber de medio ambiente? En ese momento, les juro, respiré. Yo ya tenía esa seguridad de haber estado en el consejo. Y lo que le dije fue, efectivamente, señor regidor, no he terminado la licenciatura, pero estoy estudiando relaciones internacionales con terminal en política ambiental. Llevo 2 años como consejera, como consejera ciudadana y soy la coordinadora de la revista de la facultad en la que escribo sobre medio ambiente, así que por supuesto que me sé los problemas medioambientales y no solo de Puebla, sino a nivel global. Y me senté. En ese momento se hizo un silencio en la sala, todos se quedaron como, ok. Nadie esperaba que una chamaquita de 20 años le fuera a contestar así a un regidor, y menos con esa presencia que él tenía, ¿no? Evidentemente el señor se quedó enojadísimo, ¿no? Y comenzaron las preguntas. Fue como un examen profesional. La verdad es que yo me gradué por promedio, nunca hice uno, pero para mí ese fue mi examen profesional. Me preguntaron absolutamente todo. Obviamente él me hizo las preguntas más difíciles y salí muy contenta porque salí con esa satisfacción de haber contestado todas las preguntas con esa seguridad que creo que necesitaba para hacerlo en un contexto así, ¿no? Cuando llegué con mi mamá me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije, pues bien, pero pasó esto, ¿no? O sea, no sé si me vayan a seleccionar. Y a los 2 días, 3 días, no recuerdo, me hablaban por teléfono, Rocío Jiménez Nolasco, eh, muchas felicidades, la esperamos en el Palacio Municipal porque la presidenta le hará entrega de su nombramiento como vocal de la Comisión de Ecología. Para mí, evidentemente, fue un gran logro. Ese día nombraron a otras 6 personas en total, no, a otras 5, éramos 6 en total, 6 vocales. Y la verdad es que dije, wow, estar aquí ya en el palacio con un nombramiento de este tipo, que si bien era honorífico, pues sabía que eso también me iba a retar a superarme y ser mejor, ¿no? Y se los cuento no por presumir, sino porque yo sé que muchos de ustedes, si es que no ya lo vivieron, lo van a vivir. Yo en ese momento supe que iba a ser como parte de mi historia, ¿no? Que iba a ser parte ¿por qué estás aquí si eres muy joven, ¿no? Y generalmente a veces soy la única mujer, soy la más joven, estoy rodeada de hombres y yo los lidero. Y la verdad es que esa es una gran responsabilidad también para mí, porque ha sido parte de abrirle camino a más mujeres en estos temas. Por ejemplo, en mi último cargo fue la Dirección de Medio Ambiente y Bienestar Animal en un municipio de aquí de Puebla. Y literalmente a veces a mí se me va la onda y la dimensión de todo, pero a veces llego a ver fotos y literalmente estoy en el río haciendo un recorrido o en algunas fábricas o empresas en las que tuve la oportunidad de poder llegar a supervisar, y literalmente voy rodeada de hombres, puros ingenieros o puros supervisores o puros lo que ustedes quieran, más grandes que yo. Y la verdad es que sí es una gran responsabilidad, y yo lo que les quiero decir con esta historia es que el hecho de que sean jóvenes no significa que no tengan el talento, ni la capacidad, ni el conocimiento, y yo los quiero invitar de antemano a que se preparen, porque definitivamente yo no me hubiera sentido o yo no me hubiera quedado como vocal de esa comisión si no hubiera estado preparada. Así que por eso para mí esta pregunta era muy importante, de en qué área les gustaría estar y cuál es su causa, porque yo quiero que se lleven mucha claridad aquí. Y bueno, ahora sí, vamos a estrenar la casa de nuestros sueños. ¿Por dónde empezamos? Imagínense que ya tienen esa casa, como ya me la describieron, en el bosque, en la montaña, en la playa, con nieve y demás, ¿no?
Algo importante que deben de saber es que esa casa es usada, no es una casa nueva, pero la encontraron. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Qué sería lo primero que harían para ya poderla comprar? Evidentemente tienen el dinero, o sea, ya tienen todo, pero ¿qué es lo primero que harían para la casa, para saber que está bien? ¿Alguien que quiera participar? Vicios ocultos. Ah, tú eres abogado, ¿verdad? Abogada, Andrea. Revisarla, ajá. Sí, ¿no? O sea, dirían qué sirve, qué no sirve. Entonces, aquí anda mm, por todo, mirarla, ujú, papeles en regla, sí, limpiarla. Eh, anda Marcus por aquí, que es de mi equipo. Marcus les va a mandar un link en el que hay un tipo diagnóstico que es justamente es un diagnóstico muy básico que yo les invito siempre como que a que hagan, que es para saber cómo está, por ejemplo, si alguien quiere ser presidente municipal, ¿no? Muchas veces sabemos que los presidentes llegan con muchas ilusiones, que llegan con muchas promesas, pero lamentablemente hay muchas personas también que llegan a un cargo sin saber ni siquiera cuáles son sus funciones, ¿están de acuerdo? Y luego prometen cosas que ni siquiera están dentro de esas funciones que les toca. Entonces, eh, hay un diagnóstico en el que siempre, bueno, no sé si les comenté, pero trabajo con las primeras damas y algo que hacemos es hacer ahí numeritos de cuántas personas con discapacidad tenemos, cuántas niñas, cuántos niños, cuántas escuelas hay, cuántos adultos mayores. Eso pues lo pueden encontrar en el INEGI sobre todo, en páginas obviamente oficiales de datos que les puedan ayudar a tener un panorama muy claro de por dónde empezar, ¿no? De por dónde empiezo. ¿Cuáles son las mayores necesidades del municipio? Es un ejemplo, ¿eh? De hecho, pues el INEGI te da incluso hasta por AGEV, que es la unidad básica, o sea, hasta por colonia, por manzana, ustedes pueden saber cuántas personas como con discapacidad, cuántos niños, niñas, adultos mayores, escuelas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Marcus, andas por ahí. Si no, ahorita se los muestro. Denme un segundito. Y en ese mismo link que les va a pasar también Marcus, está una propuesta de proyectos que les pido por favor descarguen para que lo puedan también utilizar. Yo lo que quiero es que se lleven muchas herramientas de aquí para que cuando estén en incluso cuando quieran presentar eh, algún proyecto, ustedes pueden hacerlo. No saben cuántas veces llegaron conmigo, yo era la secretaria técnica en el DIF, entonces imagínense, literalmente era el filtro de la presidenta y del director. Y llegaban muchísimas personas que me decían, es que tengo un proyecto para presentarle a la presidenta, muéstrame tu proyecto, ¿no? Ya están viendo aquí la radiografía, ¿verdad? No, pues es que no lo traje así como tal. Y yo, es que te platico. Y entonces querían, o sea, no tenían ni objetivo, no tenían ni la focalización de las personas a las que iban a beneficiar, no tenían el presupuesto que se necesitaba, no tenían cuáles eran las metas, no tenían absolutamente nada y querían robarle mínimo una hora a la presidenta o al director general para mostrarle un proyecto que no estaba aterrizado. Entonces, para mí esto es muy importante, como pueden ver aquí en la radiografía, esto es lo que les decía, número de escuelas, rezago educativo, cuáles son los factores estratégicos que ustedes tienen, por ejemplo, cuáles son los líderes comunitarios que ya ustedes pueden identificar, los políticos, cuál es el partido que está actualmente, quiénes son los empresarios de los que se pueden como también apalancar para pedir ayuda.
¿no? ¿Cuáles son las principales actividades económicas? Todo esto les va a servir para también que ustedes digan, ah, pues tal vez mi proyecto no tenga tanto impacto, porque, por ejemplo, era para adultos mayores, pero resulta que tenemos más niños, ¿no? Entonces, eso significa que tal vez tendría que reorientar mi proyecto para que beneficie, o sea, para que tenga más impacto, ¿no? Acá hay otro, que es la propuesta que les digo de proyecto también. Este es un formatito que hice para, es muy sencillo también para presentar un proyecto que se llamaba 5 pasos por tu salud. Y bueno, como pueden ver aquí, es cuál es el objetivo general. No se ve bien, pero bueno, ¿cuál es el objetivo general? eh, cuáles son las actividades a desarrollar, cuál es el público objetivo, las metas y todo esto, y cuáles son los importes. Obviamente el presupuesto también cuenta muchísimo para saber qué es lo que necesitamos, cuánto necesitamos y durante qué tiempo. Si no hay presupuesto, es difícil, obviamente, pero siempre se puede buscar las formas con patrocinios, con apoyo de asociaciones, con apoyo de la gente. Y eso es lo más importante. Ahorita vamos a ir al tema de las políticas públicas, pero bueno, ya les llegó el link. Espero que les sirva, que les ayude cuando necesiten presentar algún proyecto o cuando menos un proyecto ejecutivo, porque les digo, la verdad es que pocas veces se puede, o sea, luego me llegaban con tesis, casi también de, preséntame tu proyecto para que te pase no sé, con la presidenta o con el director, y me llevaban unas carpetas de este tamaño y no había un proyecto ejecutivo como tal, ¿no? Entonces yo lo que les sugeriría, pues sería eso, ¿no? Empezar eh, por un proyecto así. Igual creo que ustedes, la mayoría también quieren hacer como propuestas legislativas y todo esto, entonces esto les va a ayudar muchísimo también. Entonces, esto obviamente les va a dar luz de cómo cumplir esas metas a lo largo, a mediano, a corto y a largo plazo. Déjenme, me equivoqué de pantalla, ahora sí. Y por eso la planeación es tan importante, porque díganme la verdad, ¿quién lleva una agenda? A ver, pónganme ahí en el chat. ¿Quién lleva una agenda no sé, en Google o en su iPhone, de todo lo que tienen que hacer durante el mes? Cómo lo tienen que lograr? Muy bien, Alberto. Y es muy difícil, que bueno que están levantando las manitas. Eh, muy, me encanta, me encanta. Porque justo si tenemos metas, pero o sea, no lo planeamos, y más bien, como ya lo vimos, tenemos un sueño y no tomamos acción, pero aparte no le ponemos metas, no le ponemos números, no le ponemos tiempos, sale igual. Necesitamos planear todo. Y la planeación obviamente es muy importante para ya cuando estás en el gobierno, obviamente más, ¿no? La época de transición es muy importante, de verdad vale oro, y mucha gente pareciera que sigue en campaña, pareciera que sigue haciendo promesas y demás, y esa etapa de transición es cuando más debemos aprovechar para planear. Entonces, por ejemplo, ahí les puse, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Remodelar la casa, situarlas en el tiempo. Algo muy importante es qué vamos a hacer para que la casa se vea bonita y sobre todo funcione, ¿no? Cuando ustedes estén, que espero verlos pronto, en un cargo público, pues no vamos a poner al plomero a arreglar, a arreglar el jardín, ¿verdad? Es algo que de verdad yo se los dije apenas, bueno, en las últimas elecciones a varios funcionarios públicos entrantes. Algunos nunca habían ocupado ningún cargo e iban a ser presidentes municipales. Les dije,
por favor, no pongan al compadre de secretario general, no pongan a la comadrita de tesorera, no pongan, ¿saben? O sea, y de verdad que creo que les cayó el 20, o sea, ustedes, les hacía la pregunta, ustedes no contratarían al plomero para que les arreglara el jardín, ¿o no? Entonces, tenemos que evaluar cuáles son los perfiles pues más idóneos para estas tareas, ¿no? Y preguntarnos, ¿es urgente? ¿Es urgente esta tarea? Por ejemplo, si en la casa no hay agua, ¿no? Pues obviamente es un tema urgente, ¿no? ¿Qué área lo tiene que ejecutar? ¿Cuánto presupuesto se requiere? ¿Se cuenta con ese presupuesto o de dónde va a salir? ¿Cuento con los aliados estratégicos? Tal vez pues no tendrán el jardinero ahí a la mano, pero pueden ir a otro municipio a conseguir un jardinero, ¿no? ¿Qué puedo adelantar? Ahora, ¿cómo ejecutar los compromisos? Pues de entrada tenemos aquí, como ya vieron, el objetivo. Este es algo que le digo la ruta crítica. Del objetivo nos vamos a ir a una meta, o sea, para cumplir las metas y tener acciones muy concretas, obviamente visualizadas en el tiempo, con indicadores y con el presupuesto. La hojita que les compartí ahí, bueno, que les compartió Marcus en el Drive, ahí lo pueden llenar. Y acá está como que digamos, el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el objetivo es remodelar la casa, menciónenme, por ejemplo, una meta. ¿Cuál sería? La que se les ocurre ahí en el chat. Una meta de el objetivo que es exacto. Pintar paredes, cambiar estufa, por ejemplo, cambiar el piso, ¿no? Podar el césped, exacto. Limpiar la alberca, ay, sí. Cambiar los muebles, exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a em, Elizabeth, por ejemplo. Si quieres cambiar la estufa, ¿cuál sería la primera acción que tendrías que hacer? Ay, pues yo primero vería cómo están las conexiones, después mediría y posteriormente decidiría si quiero una estufa integral o como de qué tipo y empezar a ver diseños, ¿no? Muy bien, diseños. Ok, entonces la primera acción, ¿cuál sería? Digamos, tomar medidas. Ajá, tomar medidas y entender cómo está, pues, las, las conexiones, no sé, de gas y todo eso. Ok, perfecto. La distribución y bueno, todo eso que no, que sí necesitaríamos a alguien especial, ¿no? Para que no haya ahí algún problema con el gas. Ok, Y después elegirías tal vez el diseño, ¿no? sí, Y después, me imagino, solicitarías cotizaciones, ¿no? claro. Ok, perfecto. Entonces, eso, pon tú ¿cuánto tiempo te lo pondrías para cumplir el cambio de la estufa y bueno, de la cocina? Todo el cambio, Ajá, pues tal vez 2 semanas, pero pensando en que tengo, ajá, pues que mi papá sabe como instalaciones, entonces ok, en eso. Pero si no contara con ello, tal vez le dedicaría como 3 semanas o un mes. ok, perfecto, me encanta. Muchas gracias, Elizabeth. A ver, ahora aterricémoslo. Alguien que quiera participar con algún objetivo que tenga ya dentro o sea, que tenga claridad, que quiera cumplir algún objetivo dentro de, alguien, por ejemplo, decía ahí de una C o de alguna iniciativa que tengan, algún proyecto. A ver, Luis Alberto Hernández Ávila, ¿andas por ahí? Sí. A ver, cuéntanos un poquito de qué haces, qué te gustaría, por ejemplo.
¿Cómo te gustaría ayudar a tu comunidad? ¿Cuál sería el objetivo? Dirigente de una organización juvenil política y lo que es la realización de foros en donde pues trae tanto políticos como funcionarios para que Ujú. más jóvenes pues conozcan un poco sobre. De hecho, hace 2 semanas tuve un foro con jóvenes políticos en el cual pues cada uno tiene su visión y propuestas de lo que propone el instituto político en el que participan y pues muchos jóvenes quieran conocer sobre qué propuestas los jóvenes tienen para mejorar el municipio donde vivimos y demás. Básicamente eso es todo lo que tengo. Ok, se corta un poquito, pero entendí, creo que la mayoría. Entonces, digamos, el principal objetivo sería hacer un foro, ¿no? Realizar un foro político. ¿Sí entendí bien? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Cuál sería entonces la primera acción que tendrías que realizar? Bueno, dime 3 acciones que tendrías que realizar para llegar al objetivo. Conseguir espacio, Ujú. las instituciones. Ay, se corta muchísimo, pero bueno, con eso, sí, ayúdenle a Luis Alberto, sería conseguir el espacio, ¿qué más? Aquí en el chat, Reunir a los jóvenes, reunir a los jóvenes, muy a importante, las personas que van a asistir. exactamente, sí, tener a los ponentes, ¿no? Definir fecha y hora, exacto, presupuesto, ¿no? Que si para el coffee break, que si para los viáticos de los ponentes, que si para la publicidad, ¿no? O sea, y ahí pueden ir desglosando un sinfín de acciones en esta tablita, y poniéndose los tiempos y los indicadores, sonido y audio, exacto. Y bueno, espero también esta les sirva. Raiza ya tiene el PDF de esta presentación para que se las comparta también. Raiza, ¿me ayudas a leer esta definición? Esta es mi definición de políticas públicas. Sí, claro, maestra. En las políticas públicas es el conjunto de estrategias y acciones dirigidas a resolver un problema público, maximizando el uso de recursos humanos, materiales y económicos en beneficio de la sociedad y con la participación de la misma. Gracias, Raiza. Efectivamente, la participación ciudadana, eh, o sea, sin la participación, eso es de lo más valioso que quiero que se lleven. Sin la participación ciudadana, no existen políticas públicas. Y si no existe también presupuesto, no existen políticas públicas. Muchas veces escuchamos a muchos políticos decir que crean políticas públicas en materia de género, en materia de igualdad de derechos, que para la infancia y demás. Cada vez que escuchen algo así, pregúntenles cuánto presupuesto se va a destinar, porque si no, entonces hacemos esto de la construcción de los sueños ahí en las nubes, que nunca se aterrizan, que nunca se llevan a cabo, y por eso también tenemos tantos elefantes blancos que costaron millones y millones de pesos y que no son sostenibles en el tiempo, que la gente no lo ocupaba, que la gente no lo necesitaba. Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos un velódromo. Pregúntenme cuánta gente hay, o sea, en sus bicis o haciendo lo que sea, o sea, no sé cuántos millones de pesos costó y ahí está, ¿no? Como muchas otras cosas que podemos mencionar, ¿no? Ahora, bueno, me voy a saltar esta y esta, pero quiero irme a algo que también es importante para mí. Andrea, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer estas definiciones? Disculpa, Andrea, ¿yo? Sí, Andrea. Alejandra. Ok. Am, Asistencialismo. El individuo o familia es tomado como como un sujeto pasivo, por lo que tiende a dispersarse y a desarticularse. Versus asistencia social. Tiene en cuenta el criterio de corresponsabilidad con la sociedad civil para el manejo de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad.
Ayuda por derecho, conciencia y sentido humano de manera ordenada con base en reglas y leyes. Muchas gracias, Andrea. Eh, Me gusta poner esta parte porque, bueno, aparte de que soy especialista en asistencia social, sí quiero que nos llevemos la diferencia y es muy clara. Mientras que en el asistencialismo, el individuo es tomado como alguien a quien se tiene que ayudar de manera pasiva, ¿no? Que es lo que pues estado viendo, ¿no? Que mientras tanto le vas robando incluso el poder al mismo ciudadano, en la asistencia social te brindan las herramientas para que tú puedas también desarrollarte, o sea, desarrollarte en el sentido humano, educativo, de salud. Obviamente nos hace falta muchísimas cosas para eso y sobre todo dejar de creer que a través del asistencialismo se pueden resolver problemas porque ya vimos que no. Y algo que debemos cambiar es esa mentalidad, ese chip, esa mentalidad de que, bueno, pues el gobierno nos resuelve, ¿no? Por eso también la palabra corresponsabilidad entre ciudadanía, entre las instituciones educativas, la empresa y el gobierno debe ser fundamental. Yo siempre les voy a invitar a que busquen aliados, que no nada más se queden como con la parte del gobierno y la parte política, sino que hagan alianzas fuertes que realmente, o sea, hagan fuertes sus proyectos y que cuando los presenten, por ejemplo, en una iniciativa, tengan el respaldo y el apoyo de asociaciones, de los mismos ciudadanos y de todos los actores que ya les dije, ¿no? Entonces, imagínense que ya, bueno, están en su casa los sueños y que ahora pues quieren mejorar las condiciones de la colonia y del fraccionamiento o de donde estén, ¿no? Y ahora van a ser los presidentes de su colonia y les van a dar 1 millón de pesos. ¿Qué harían con ese 1 millón de pesos? Si quiere alguien levantar su manita para participar o pónganme ahí en el chat qué harían. Si fueran alumbrado público, ok. Seguridad, muy bien. Pavimentación, parques, lugares recreativos, equipamiento de los policías y bomberos, perfecto. Me encanta. Ahora imagínense, regresando al ejemplo, drenaje y alcantarillado. Espero de verdad verlos pronto ahí. Imagínense que tienen 1 millón de pesos, regresando al ejemplo del asistencialismo, y hay 1 millón de personas, ¿no? Y a cada quien le dan 1 peso. Definitivamente no serviría de nada, ¿están de acuerdo? Eso es lo que tenemos que evitar con el asistencialismo. Por eso, todo esto que les he compartido del diagnóstico, o sea, a pesar de que se ve muy sencillo, de verdad que les va a ser muy útil, porque a partir de eso pueden administrar mejor, pueden organizar mejor la casa, regresando al ejemplo de la casa, pueden planearla, pueden reestructurarla y, bueno, administrarla mejor, ¿no? Y ver más allá de esta casa, ¿no? Como saben, pues existen estos objetivos de desarrollo sostenible que no me voy a detener mucho aquí, ya los conocen, pero ustedes pueden encontrar de qué forma en sus municipios, en sus localidades, en sus colonias, es más, o sea, no, no significa que porque ahorita tal vez no tengan un cargo público, no puedan hacer nada. En sus mismas colonias empiecen con algo. Vean cuáles son las necesidades, cómo se pueden poner de acuerdo con sus vecinos para, para atacar alguno de estos objetivos, ¿no? Y exigir, sí, cuando tenga que exigirse al gobierno también, ¿no? Por ejemplo, con saneamiento, con agua. Aquí en Puebla hemos tenido últimamente unas inundaciones terribles, y los coches se quedan ahí varados en medio bulevar, y la verdad es que ha sido pues muy triste, ¿no? Porque ya se perdió incluso una vida, y la verdad es que ahí yo
creo que todos debemos asumir también la responsabilidad, como les decía, de ciudadana, de obviamente no tirar basura, de mantener un espacio limpio en nuestras ciudades, pero también el gobierno tiene que entrar a desasolvar, tiene que entrar pues a dar mantenimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta vinculación que les decía es muy, muy importante para que ustedes se hagan más fuertes. Y bueno, la pregunta es con quiénes cuento como aliados, ¿no? Hagan su mapa de actores, se llama, un mapa de stakeholders, para que puedan ustedes llevarles este proyecto y saberlo comunicar. Ustedes saben, y más ahora que la visibilidad es igual a posicionamiento, ustedes tienen ya esta gran herramienta de las redes sociales. Yo cuando comencé, es más, no les quiero confesar mi edad, pero cuando yo vi la convocatoria que les dije de ser vocal, yo la leí en el periódico, o sea, no había redes sociales. Ustedes las tienen, ustedes pueden explotarlas de la mejor forma, posiciónense, hagan valer también todo lo que dicen con fundamento, con argumentos, con estadísticas y con un respaldo también científico, porque también, y político, y bueno, todo lo demás que implica, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando el tema del liderazgo, como les dije, los líderes no crean seguidores, crean más líderes. Esta es mi definición de liderazgo y es ser líder es poder. Es el poder que tenemos para inspirar, para influir, para impactar y para transformar nuestra vida y, por qué no, la de nuestro entorno. Por eso, yo de verdad quiero agradecerles a todos ustedes la atención que tuvieron en esta charla, la invitación de Raiza. Gracias por tomarme en cuenta. Me encanta estar entre ustedes, me encanta estar entre jóvenes, porque siempre me recuerdan por qué estoy haciendo lo que hago, por qué descubrí que una de mis pasiones eran las políticas públicas, el liderazgo, y ahora como autora, como consultora en políticas públicas también, y como líder de un movimiento que se llama Yo Soy la Primera Dama, que me encantaría que también ustedes conocieran. Les digo con todo mi amor que los sueños se pueden hacer realidad, que no dejen nunca que nadie les diga que no se puede, y que aunque se enfrenten a esas personas que tal vez sí los van a minimizar, ustedes sean más fuertes y siempre estén preparados para todo. Así que muchas gracias, Raiza. Y por ahí Marcus les va a compartir el link de la evaluación de esta charla. También los invito a seguirme en mis redes sociales. En todas estoy como Rocío Jiménez Nolasco, en Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, 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 YouTube. Y bueno, tengo varios programas de acompañamiento, de mentorías 1 a 1, además de mis conferencias. Y pues nuevamente gracias, espero que les haya sido útil. Y no sé, Raiza, si quieras que entremos a una sesión de preguntas y respuestas, o tú me dices. Sí, claro, de hecho les iba a comentar a los chicos, a las chicas, que con gusto pueden abrir su micrófono, porque pues se le va a dar tiempo para que le hagan preguntas a la maestra, ya sea por su micrófono o por el chat. Y pues voy en orden para que se les pueda dar la palabra. Empezamos con Kitsia y así seguimos con las personas que también levanten la mano. Adelante. Hola, buenas tardes. Mire, antes que nada, agradecer que esté el día de hoy ofreciéndonos su ponencia. De verdad me pareció muy interesante y nos brinda herramientas que son muy importantes para nosotros que nos queremos dedicar a la construcción de un mejor México. A mí me resultó muy inspirador, así que muchísimas gracias por estar aquí, dándonos sus conocimientos. Yo tengo 2 preguntas. En primer lugar, más allá de la planeación y las estrategias y todo esto, ¿usted qué otros factores considera que son los principales que llegan a provocar que muchas personas no cumplan sus metas, que no lleguen a ser los líderes que quieren ser? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen, más allá de todo lo que nos acaba de platicar usted? Y por segunda pregunta, también me gustaría saber si usted en algún momento llegó a enfrentar como que situaciones de duda o de conflicto, o capaz usted preguntarse de que no necesariamente rendirse, pero sí decir que quizá esto no era para usted por la duda o la inseguridad o las adversidades que estaba pasando en ese momento. Gracias.
Gracias, Kitsia. No, bueno, me puedo aventar aquí 3 horas hablando de 1000 cosas que he pasado, de 1000 dudas que he tenido a lo largo de mi trayectoria. Es más, yo creo que de las últimas ha sido el libro, por ejemplo. El libro lo saqué en el 2023 y hubo un momento en el que yo pensaba que no lo iba a terminar, pero algo que hice fue comprometerme incluso con mis 3 seguidores de Instagram, de Facebook, para hacerlo, ¿sabes? Yo creo que cuando uno, una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí ha sido tener la visión, esa visión que les decía, la claridad hacia dónde quiero ir, pero esa no siempre la tenemos. A veces, por ejemplo, cuando yo les dije que mi último cargo fue una dirección de medio ambiente y de ahí me fui a Brasil 3 meses y el chip me cambió completamente. O sea, renuncié a mi cargo, dejé absolutamente todo, me fui 3 meses y ahí fue cuando decidí literalmente emprender, porque entendí que entendí muchas cosas en ese viaje y yo lo que quería era tener un mayor impacto. A mí la verdad es que yo admiro mucho a las personas que se dedican a la política. Yo honestamente no lo termino de entender, no me encanta. Yo, como vieron, veo la parte técnica, pero la parte política me cuesta mucho trabajo. Siento que se necesita muchísima inteligencia emocional para hacerlo. Y cuando regreso ya a emprender con esta visión de querer ser consultora de primeras damas, ayudarles en el tema de políticas públicas de asistencia social, y llega la pandemia. Y empezaba ya a dar conferencias, capacitaciones y demás, y la verdad es que sí caí en unas crisis existenciales que no tienen idea. Muchas veces sí me pregunto, ¿y si mejor regreso a trabajar? Bueno, en esos momentos, ya ahorita no, pero ¿y si mejor sí regreso a trabajar en una oficina, no sé, en el gobierno o en alguna empresa? Pero creo que la resiliencia, creo que esa es la parte, la resiliencia es la que siempre me ha ayudado a decir, no, a ver, ya te pusiste esta meta, vas por ella, ¿no? Ahorita le decía a Raiza que parte del movimiento de Yo soy la primera dama ahora va a trascender a 2 canciones de rock que yo voy a cantar y que el año pasado, por ejemplo, dije, voy a sacar mis canciones. ¿Cómo? No lo sé. El año pasado me puse a tomar clases de canto. Este año conocí a un productor musical que ya es el director de esta banda que voy a tener, y voy con todo, pero yo creo que esta parte de tener mucha claridad en lo que quieres ayuda muchísimo y que no lo sueltes. O sea, así lleguen momentos de crisis, de depresión, de duda, de que alguien te diga, oye, ¿cómo se te ocurre? Ahora vas a ser un cantante, ¿no? En mi caso, ¿no? Ahora resulta que vas a ser cantante. Sí, voy a ser cantante y voy a lanzarme con todo. Entonces, creo que esa convicción es la que te puede mover también y creo que encontrar tu propósito, como yo lo he encontrado, antes escuchaba mucho sobre el propósito, y yo decía, pues yo no sé si tengo un propósito. Cuando lo descubrí, que creo que es esta parte de formar más líderes, de inspirar a más líderes, y no solamente de inspirarlos, sino de moverlos, literalmente de empujarlos a decir, tú también puedes. A mí nadie me dijo un día, a partir de hoy eres autora, ¿no? Y puedo decir muy orgullosamente que me la creí, ¿no? Terminé el libro, ya lo presenté en el Castillo de Chapultepec, en el Senado, ya tengo un premio internacional y es mi primer libro, ¿saben? Entonces, de verdad, lo que ustedes quieran arriesgarse a hacer, háganlo. Y esa sería mi invitación y mi respuesta, Kitsia. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahorita seguimos con la segunda pregunta, pero antes de eso yo sí, maestra, le quiero hacer un paréntesis aquí de la reunión porque pues yo tuve la oportunidad justo de conocerla y de leer su libro, de verdad me dejó impactada y pues yo sí quiero pues aquí invitar alguien tiene la posibilidad de adquirirlo, de verdad vale totalmente la pena. Yo soy la primera dama y pues incluso me atrevo a decir que ese libro dije cuando terminé de leerlo me dejó muy motivada, digo, yo puedo hacer las cosas y me lo propongo.
y así, de verdad que muy buen libro. O sea, en todo yo de verdad que me quedé impactada y dije, totalmente merecedor de ese premio. Ay, muchas gracias, Raiza. Sí, a ver, continuamos con Cristian Enrique Moreno Cruz, que tiene dos preguntas. Adelante. Hola, primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia maestra, la verdad fue muy interesante y también muy inspiradora. Bueno, mis dos preguntas son referentes a políticas públicas, me llama mucho la atención este tema. Y la primera es, yo soy de Huachinango, Puebla también, así que Ah, somos chévere. poblanos. Vale. Si un municipio tiene recursos limitados, ¿qué tipo de política pública recomendaría usted priorizar para generar un mayor impacto en el desarrollo económico y social? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que muchas políticas dirigidas a jóvenes se diseñan, pero no se incorporan a la voz propia de los jóvenes. Entonces, ¿cómo se podría institucionalizar una participación juvenil que realmente influya en la toma de decisiones y no solamente se quede como algo consultivo? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy buenas preguntas. Fíjate que ahora que ayudo a varias primeras damas desde afuera, ¿no? Siempre se enfrentan a eso, a que quieren hacer mucho y tienen muy poquito presupuesto. Y eso es algo que siempre, que generalmente pasa también con el DIF, ¿no? En el DIF llegan pues todo tipo de necesidades, como saben. A veces se subestima el tema de la figura de la primera dama, por eso el libro también intenta visibilizar estas tareas históricas. Pero además, yo lo que le digo a mis presidentas es, hay muchas convocatorias internacionales, hay convocatorias del mismo gobierno federal también, a las que a veces de las que a veces no estamos enteradas. Les invito a explorar también en las páginas. Hay fondos internacionales, hay asociaciones, hay empresas en las que uno puede meter proyectos y también generar fondos para esos proyectos, ¿no? También, pues con aliados. O sea, ahorita, por ejemplo, con una presidenta de aquí de Puebla, del DIF, vamos a ir a tocar la puerta bueno, ellos ni saben todavía, no, mejor no digo qué empresa, pero vamos a ir a tocar la puerta, estamos en la preparación del proyecto para que puedan hacer un donativo y se pueda poner pues es como un domo en una estancia de día de adultos mayores y en otra una estancia infantil. Entonces, a veces, aunque los recursos, digamos, propios del municipio no alcancen, ahora sí que hay que ir a tocar puertas, hay que ir a buscar recursos. Hay, te digo, muchas fundaciones internacionales y cuando está bien sustentado el proyecto, es como, obviamente es más fácil que te lo den, ¿no? De la otra pregunta que decías de cómo hacer que los jóvenes sí puedan participar directamente en la toma de decisiones, se me hace muy interesante esa pregunta porque con con este ejemplo y esta experiencia que les conté del Consejo de Ecología, algo que yo me di cuenta y que no era de eso, o sea, era de ecología con especialistas. Ahí se supone que invitan a expertos a dar justamente sus consejos, ¿no? Algo tristemente que me di cuenta es que ese tipo de consejos son utilizados para legitimar decisiones que ya están tomadas, ¿no? O sea, por ejemplo, nos llegaban con, queremos hacer una ciclovía. Y decíamos, ajá, sí, ¿dónde está y dónde va a ser? Y ya hicieron el análisis completo de por dónde va a pasar y de si se va a usar y bla, 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 bla. Es un ejemplo, ¿no? Resulta que, no sé, nos lo anunciaban ese día, hacíamos un chorro de preguntas y a la siguiente semana empezaba la construcción, ¿no? O sea, ya estaba el presupuesto, ya estaba la ejecución, ya estaba la empresa contratada, o sea, entonces realmente nada más éramos como, o sea, literalmente para decir, bueno, pues sí está bien, o bueno, no está bien, y la verdad es que eso está muy mal. Generalmente se hacen este tipo también de consejos o de foros ciudadanos cuando el candidato ya está ahí, ¿no? De hecho, se hace por ley, me parece, por temas y demás. Pero yo creo que esa es una propuesta, o sea, sí hacer un consejo juvenil, por ejemplo, en tu caso, proponerlo al ayuntamiento. Y otra cosa es que también puedas juntar a varios líderes jóvenes
de distintos temas y literal, o sea, ir a proponer, involucrarse, acercarse, o sea, literal pedir una reunión con el alcalde, con la alcaldesa, no sé quién esté allá, pero, o con los mismos regidores, con los funcionarios públicos, para sumar, porque eso es lo que necesitamos, de verdad, a veces se desgasta tanto tiempo, tanta energía y tantos recursos, por eso yo en mi definición decía, es la maximización de recursos humanos, de todo tipo, materiales, ¿no? De dinero, porque lo que muchas veces se necesita son también manos, y algo que yo te sugeriría hacer es también generar esta parte de sondeo, por ejemplo, no sé cuál sea tu causa, pero de poder sí hacer unas encuestas, ¿no? O sea, como con tus vecinos en el centro, o ahí donde se reúnen las personas, por decir algo, ¿no? ¿Qué política pública te gustaría que se hiciera para la infancia? ¿O qué necesitamos en el tema de infancia o en el tema de adultos mayores? O sea, eso siempre da claridad para tomar decisiones. Si no tenemos estadísticas, datos, información y además, obviamente, pues que la gente participe, que la gente se sienta tomada en cuenta. Por eso yo digo que es vital la participación ciudadana en las políticas públicas, porque muchas dicen ser políticas públicas, pero se toman desde el escritorio y esas son solamente acciones de gobierno. Entonces, yo los invito a que se involucren, a que participen y que se metan, ahora sí que en todo lo que se puedan, métanse. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tus preguntas, Cristian. Seguimos con Alba Rodríguez. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas felicidades por su ponencia. La verdad me parece muy enriquecedora. Y pues mi pregunta sería, ¿cómo saber hacia dónde va o a qué se le daría prioridad con el presupuesto? O sea, de entre tantas cosas que hacen falta, ¿a qué se le podría dar como prioridad? ¿O cuál es la mejor decisión para darle prioridad pues sí, a enviar ese presupuesto a esos proyectos? Sí, muy buena pregunta también, porque como les comenté en la radiografía, salen muchas cosas, ¿no? Y podemos a veces asumir, ¿no? Que sí, porque tenemos, no sé, una gran población de adultos mayores, se necesite tal vez una estancia de día, por decir algo, ¿no? Pero escuchar a la ciudadanía, y justo lo que le acabo de decir a Cristian, escuchar a la ciudadanía yo creo que es de lo más importante para saber cuál es ese sentir público, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay muchas cuestiones también de percepción ciudadana que a veces con poco presupuesto o que nosotros estamos asumiendo cosas. Por ejemplo, hay un parque que está sin alumbrado público, ¿no? Y la gente se queja por la inseguridad, la gente se queja porque efectivamente no puede salir en la noche, bla, bla, bla. Ese sentir público, tú lo puedes como ir aterrizando y saber que tal vez ni siquiera es la inseguridad, tal vez nada más falta alumbrado público en el parque para que la gente salga y se sienta más segura. Y eso lo haces a través de ese tipo de sondeos, de consultas ciudadanas, de acercamiento tuyo, por ejemplo, como teníamos aquí un presidente municipal que todos los domingos tenía un como tipo consejo de seguridad ciudadana, algo así le llamaba, pero todos los domingos se reunía con los presidentes de las colonias y obviamente con los colonos, iba a las colonias y escuchaba, ¿no? ¿Qué les hace falta? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿No? Independientemente de lo que nosotras podamos ver en estadísticas, en números y demás, que obviamente eso es oro también, escuchar ese sentir es lo que te puede hacer priorizar también ese gasto público, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos un asunto con las calles que, o sea, tenemos cráteres en toda la ciudad. Y obviamente a mí no saben cuántas veces se me ha ponchado la llanta y es como muy frustrante, ¿no? Y todos los días veo
cuántas personas se quedan en el camino por todos los baches que pasan y que ahí se quedan con la llanta ponchada, ¿no? Y es una de nuestras necesidades. Y sí, por supuesto que vemos que ahí están trabajando, pero hace falta más, ¿no? Entonces, ahorita con las redes sociales, incluso uno puede ver cuáles son también esas demandas, ¿no? Y justamente si te vas a ahorita el tema de las inundaciones y fotos que han salido, vas a ver en todas las quejas que pueden poner los ciudadanos, cuáles como que esas prioridades que nosotros queremos, ¿no? Esa es una de esas formas en las que puedes saber y priorizar a partir de eso el presupuesto. Gracias, Alba. Acá tengo 2 preguntas. ¿Las leo, Raiza? Sí. Dice Amanda, agradezco mucho su enseñanza, es algo que nos impulsa para seguir adelante. Mi pregunta es para usted, ¿cuál es la clave del éxito? Ay, mira, bueno, no sé si dejarla al final. Mejor cierro con esa, Amanda, dame chance. Dice Luis Fernando, desde su experiencia, ¿qué estrategias han resultado más efectivas para formar nuevos líderes capaces de impulsar políticas públicas sostenibles e incluyentes? ¿Qué estrategias han resultado más efectivas para formar más líderes? Mira, yo creo que algo que tenemos en general es a veces la poca creencia que tenemos en nosotros mismos. En esta última dirección que les decía, que ya tiene muchos años que ocupé, llegué a un lugar que se llama San Martín Texmelucan. Y evidentemente hay una gran diferencia entre Puebla Capital y San Martín Texmelucan. Y cuando llego, me presentan a mi equipo. De entrada, había otra persona que iba a entrar como jefa del departamento de bienestar animal. Y pues era una chava más grande, se veía más grande también. Y pensaban que ella era la directora, ¿no? Y de entrada es como, llegaban y, hola directora, y decía, no, ella es la directora. Y bueno, lo primero que hice fue conocerlos. Les dije, yo no estoy aquí para correr a nadie, yo quiero darles la oportunidad de que me demuestren de qué son capaces, porque quiero que seamos la mejor dirección en este municipio. Y si quieren, se suben al barco. Y si no, de una vez díganme si se van a comprometer o no, y si van a asumir la responsabilidad. Yo vengo con todo. Y eso de entrada, obviamente les dio pánico. Pero antes de eso, lo primero que hice fue como este tipo de diagnóstico, pero obviamente personal con cada uno de ellos. Preguntarles cómo había sido la administración pública, cuáles eran sus funciones, cómo se sentían, para tener ese acercamiento pues humano, ¿no? Al final todos tenemos miedos, todos tenemos incertidumbre y en las administraciones públicas cuando lo vivan es horrible porque en cada cambio es y ahora quién va a llegar y me van a correr y el ambiente es muy, muy tenso. A diferencia creo que de las empresas, o sea, el ambiente que se vive en la administración pública es siempre de incertidumbre y bueno, eso fue lo primero que hice, ya que conocí a todos, hice esa primera reunión y los comprometí. Y algo que yo veía en ellos es que no muchas veces se creían lo capaces que eran, ¿no? Y tampoco tenían las herramientas. Por ejemplo, tenía 2 supervisores que la primera vez, en la primera semana, llegaron con una hoja así a mano y me dijeron, estas son estas son mis reportes, ¿no? Y a mano, ¿no? Y yo les dije, ¿y esto qué es? Me dicen, no, pues es que no tenemos computadora. Y yo, ¿qué? Y entonces para mí fue como un shock, ¿no? Pues sí, todos los reportes los hacían a mano, les conseguí las computadoras y pues era un señor ya muy grande, o sea, como de 60 y tantos años y otro como de, no sé, de 50 y tantos y no sabían usar la computadora. Entonces tenía un chico de servicio social que les enseñó a usarla, a usar Word, a usar Excel, y no saben los reportes que me mostraban ya al final, o sea, con fotos, con celdas, o sea, la verdad es que fue un reto, yo sé que fue un gran reto para ellos, pero yo creo que cuando tú
tú como líder aprendes a ceder ese poder a otra persona, porque yo creo que cuando solamente eres un jefe, cuando solamente tienes un puesto de autoridad y ya por eso te crees el non plus ultra, o sea, caemos en este tema del no liderazgo, ¿no? Pero cuando no tienes miedo a perder el poder porque sabes que eres un líder, tú puedes cederlo, o sea, sin problema. Y entonces es algo que yo hice con ese equipo y les decía, ustedes van a aprender de mí a hacer, por ejemplo, un evento, pero el siguiente evento yo no lo voy a coordinar. Tú, Adri, tú, Eli, tú, Jaime, tú, Mau, a cada uno les va a tocar liderar uno. Y yo sé que es mucho, mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero quiero que sepan que estoy aquí. Si algo se les atora, me hablan. Y entonces el hecho de que ellos se sintieran con esa responsabilidad, con ese poder y con el poder de delegar también a otras personas, hizo un cambio rotundo en esa organización. Y yo creo que ese es como mi mayor consejo para formar más líderes, que ustedes empoderen a más personas, que ustedes les digan, tú lo puedes hacer, o sea, ya aprendiste de mí o ya lo aprendiste, ahora te toca a ti, hazlo. Y creo que eso cambia completamente las organizaciones. Y para terminar, la de la clave del éxito. Sí. Perdón, maestra, antes de la pregunta de Amanda, Sí. mi compañera Paulina tenía problemas de conexión, pero deja esta pregunta porque le llamó la atención que ustedes eh, ha trabajado con primeras damas y me comenta que le hiciera esta pregunta. ¿Qué papel considera que pueden desempeñar las primeras damas para influir positivamente en la agenda pública, más allá de un rol protocolario? Tiene que leer mi libro. Sí, definitivamente. Ya le dije. Sí, justamente tenemos esta percepción, este estereotipo de que las primeras damas son para la foto, son de compañía, son casi de adorno, y bueno, vemos históricamente desde las virreinas, que desde ahí comenzó el término de dama, hasta nuestros días, que gracias a las mujeres que se metieron en esta parte del asistencialismo, que todo empezó ahí, la historia que les va, bueno, en la presentación ya no me dio tiempo de narrarles como históricamente cómo ha ido trascendiendo, pero toda esa parte de la política social fue gracias a las mujeres y fue gracias a las primeras damas. Entonces, no son para un lugar protocolario, la mayoría me consta, y cuando menos a las que yo siempre he ayudado es porque quieren hacer algo más por su comunidad y porque, o sea, literalmente ayudaron también a sus esposos, algunas dejaron todo para estar ahí y ayudarlos en campaña y asumir una presidencia que, si bien es honoraria, tiene mucha responsabilidad porque en esa área recae infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, niños en situación de calle, o sea, de verdad es un mundo el DIF y por eso no hay que subestimarlo ni minimizarlo, y yo creo que cuando ellas asumen esa responsabilidad pueden hacer un cambio rotundo en sus comunidades. Esa sería mi respuesta. Ya Gracias, quedó grabada, ya se la mandó a Paulina. Muchas gracias, maestra. a ti, Ahora Rey. sí, adelante. Amanda, mira, yo creo que el éxito es subjetivo. El éxito para algunas mujeres, por ejemplo, podría ser estar en su casa con sus hijos y tener una familia, no sé, tal vez estable y cuidarlos. Para otra persona podría ser tener un gran puesto, tener un puesto muy alto en una empresa, no sé, ¿no? O liderar a muchas más empresas. Para mí, por ejemplo, yo decidí no tener hijos. Yo tengo 2 gatitas que aquí me acompañan, no están escuchando. Escribir un libro, hacer como ahora ser cantante, ¿no? Y yo creo que cada quien puede tener su concepción de éxito y todo es válido. O sea, yo no me podría atrever nunca en la vida a juzgar, por ejemplo, a alguien que por decisión propia o conscientemente fue mamá, ¿no? Y que, o sea, yo ahora, mi mami falleció hace 2 años y cada vez
que hago algo, me pregunto cómo le hacía, de verdad cómo le hacía, ¿no? O sea, para mí yo creo que era una superheroína y es como la forma de explicarme cómo podía llegar a hacer tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos una responsabilidad y un propósito. Más allá del éxito tenemos un propósito y ese es tocar almas y tocar a más personas. Y, y yo creo que cuando lo encuentras, un poco te va jalando. Ahorita, por ejemplo, les decía, voy a lanzarme como cantante. No soy cantante, estudié 12 años el piano, pero sí, si bien me gusta cantar en el karaoke y en la regadera, no soy cantante. Pero el año pasado que me puse como meta lanzar las canciones, me puse a aprender o sea, conseguí una vocal coach española, y me puse a aprender. Ahorita estoy con alguien de aquí de Puebla, encontré por causalidad, yo le digo, no encuentro, no creo en las casualidades. Yo creo que cuando uno toma acción, hay diosidencias y Dios te va ayudando también en el camino, a poner esas piezas en las que tú puedes impactar. Y yo creo que para mí la clave del éxito es en cuántas personas, bueno, más allá del éxito, más bien el cumplir con nuestro propósito es a cuántas personas, a cuántas mujeres, hombres, niños podemos mover con nuestro mensaje. Y yo quiero que pues ustedes muevan a muchas personas, a muchos líderes más, a este México que tanto los necesita, de verdad, se los digo con todo mi corazón, porque los necesitamos de verdad. Y me enorgullece mucho ver aquí a tantos jóvenes reunidos, que me escucharon, y que yo sé que van a hacer mucho por nuestro país y por qué no en el mundo. Así que nuevamente muchas gracias a todos y muchas gracias, Amanda, por la pregunta. Y pues bueno, con la pregunta de Amanda ya cerramos con el ciclo de preguntas y de verdad, maestra Rocío, infinitas gracias por aceptar la invitación. De verdad de que estamos muy agradecidos que haya aceptado y brindarnos de su tiempo para compartirnos de su amplio conocimiento, de su trayectoria, pues sobre todo porque pues cuando yo la conocí me inspiró muchísimo cuando yo la escuché. Saber que tiene un libro, saber que tiene un premio latinoamericano con perspectiva de género en literatura, de verdad de que a mí me inspiró muchísimo, porque eso, al escucharla yo me di cuenta que podemos lograr las cosas que nos proponemos y es lo que es el objetivo. Ahorita nosotros estamos trabajando iniciativas, o mejor dicho, ya culminamos con el trabajo de estas iniciativas. Ayer se entregaron, ahorita se van a revisar y pues son las que vamos a pasar al pleno, tanto de Cámara como del Senado. Wow, Pues la verdad es de que sí nos pone muy contentos escucharla y sobre todo en este tema de políticas públicas, porque a veces a lo mejor pensamos es que escrito en la ley todo se ve muy bonito, pero como dice usted, accionar, porque en el escritorio no vamos a avanzar. Necesitamos impulsar a los jóvenes líderes para hacer las cosas. Pues de verdad, gracias. Y pues no sé si usted tenga algo que decir o aportar a esta ponencia. No, muchas gracias nuevamente a todas, a todos. Ahí les dejamos también mis redes sociales para que invitarlos a seguirme. Estoy, como les decía, lanzando un programa que se llama Ponte tu Corona, que es justamente habla de este tema del poder que tenemos nosotros, no del poder desde un cargo, desde un puesto, sino desde el poder que tenemos interior para poder lograr lo que nosotros queramos y ponerse en ese lugar de la primera dama y de los primeros caballeros, porque a los caballeros nunca los excluyo, siempre han sido grandes aliados también. Así que muchas gracias y muchas felicidades por lo que hacen. Gracias. Les dejo las redes sociales de Rocío y ahorita las comparto al grupo. Y por favor respondan la encuesta. Ya están respondiendo la encuesta varias personas que se unieron. Perfecto. Bueno, Raiza. Sí, infinitas gracias a usted y de verdad, nuevamente gracias por aceptar la invitación y brindarnos de su tiempo. Pues que tenga muy buen día y pues espero vernos pronto también. Espero que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias a todos los que se unieron.